En acción de gracias, mi sobrino señaló a mi hija y dijo que mamá decía que ella era la hija del perdedor. Todos rieron, tomé la mano de mi niña y me marché sin decir una palabra. Esa noche papá envió un mensaje diciendo que no olvidara enviar el dinero al día siguiente. Sonreí, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Hola Reddit, esto ocurrió en Acción de Gracias del año pasado y, sinceramente, todavía no puedo creer que esas personas estén realmente emparentadas conmigo. En fin, prepara tus palomitas porque esta historia tiene una deliciosa venganza y un poco de karma, pero primero necesitas algo de contexto sobre por qué esta familia ha sido una bomba a punto de estallar durante años. Me llamo Saman, tengo 34 años, soy plomero, lo he sido desde los 19, empecé como aprendiz y ahora manejo mis propios trabajos, es un buen dinero. Trabajo honesto, arreglando los problemas de la gente cuando literalmente todo se va al drenaje. Mis padres lo odiaban, querían que fuera a la universidad, que consiguiera un trabajo de oficina, que usara corbata, que me uniera al club de campo. Cuando les dije que me dedicaría a un oficio, mi padre no me habló durante 3 meses, mi madre decía a la gente que yo estaba encontrándome a mí mismo, como si estuviera viajando con una mochila por Europa en lugar de aprender una habilidad real. Entonces conocí a Heather, era mesera en una cafetería donde yo solía parar después del trabajo, creció en un parque de casas rodantes, pagó sus estudios en un colegio comunitario, trabajaba turnos dobles para pagar la renta, era la persona más auténtica que había conocido. Nos casamos 2 años después en el juzgado porque no queríamos gastar dinero en una gran boda. Mi familia actuó como si me hubiera casado con una stripper, mi madre literalmente le preguntó a Heather en la cena de ensayo si estaba embarazada. No lo estaba. Mi hermana Stephanie comentó que al menos la boda sería barata, lo bastante alto como para que todos la escucharan. Heather solo sonrió y dijo que sí, que estaban ahorrando para una casa. Ya sabes, prioridades, la amé por eso. Mis padres toleraban a Heather, pero nunca realmente la aceptaron, decían que era demasiado común, demasiado tosca, que no tenía el pedigrí correcto. Mi madre hacía esos comentarios sutiles, como oh, Heather trabaja otra vez este fin de semana, qué dedicada, o vi el vestido más lindo en Nordstrom, pero sé que no es realmente de tu presupuesto, pura mierda pasivo-agresiva diseñada para hacer sentir pequeña a mi esposa. Lo peor fue en el baby shower de Stephanie hace unos 8 años. Heather estaba embarazada de 6 meses de Lucy. Stephanie abría regalos, todos caros, de su lista de regalos, todo de diseñador. Cuando llegó al nuestro, una manta de bebé hecha a mano que Heather había tejido durante semanas, Stephanie la levantó y dijo, oh, qué artesanal, supongo que algunas personas muestran su amor de manera diferente. Luego susurró algo a su amiga de al lado y ambas rieron. El rostro de Heather se puso rojo. Estaba a punto de decir algo, pero ella me apretó la mano y negó con la cabeza. Más tarde en el coche lloró, dijo que se sentía estúpida por pensar que un regalo hecho a mano sería suficiente. Le dije que Stephanie era una malcriada que no sabría reconocer lo genuino aunque la golpeara en la cara. Heather me hizo prometer no causar drama, dijo que no valía la pena, que solo mantuviéramos la distancia y fuéramos cordiales en los eventos familiares. Cumplí esa promesa, ignoré cada comentario sarcástico, cada indirecta, cada vez que trataban a Heather como si no fuera lo bastante buena, porque eso es lo que haces, ¿verdad? Mantener la paz, ser la persona madura. Luego ocurrió el accidente de coche y arruinó mi vida junto con la suya. Un idiota borracho se saltó un semáforo y Heather murió al instante. Lucy tenía 4 años. ¿Sabes lo que dijo mi madre en el funeral? Al menos ahora puedes concentrarte en reconstruir tu vida y tomar mejores decisiones, como si Heather hubiera sido un error del que podía simplemente seguir adelante. No hablé con ellos durante 6 meses después de eso, pero al final cedí, son familia. No, Lucy merecía tener abuelos. Caleb merecía una prima, así que empecé a asistir de nuevo a las fiestas, a responder llamadas, a ser el buen hijo, el buen hermano, el tipo que no causa problemas, y ellos volvieron a su misma mierda. Solo que ahora no se trataba de Heather, sino de mí, de Lucy, de cómo la estaba criando mal, de cómo no podía manejar ser padre soltero, de cómo debía arreglar mi vida, y como un idiota lo soporté. Mantuve la paz hasta que llegó el día de Acción de Gracias. Imagínalo, la casa de mis padres, toda la familia amontonada alrededor de la mesa fingiendo ser un retrato de Norman Rockwell. Ahí estaban mi madre Elaine, mi padre Gerald, mi hermana Stephanie y su pequeño demonio Caleb. El pavo más seco del mundo porque mamá insiste en seguir una receta antigua de un libro de cocina de la iglesia. Alguien quemó el puré de camote y todos fingen que somos una familia feliz y funcional cuando en realidad solo contamos las horas hasta poder irnos. Estoy sentado con mi hija Lucy, tiene 7 años, la niña más callada que puedas imaginar, solo quiere que todos la quieran. Desde que murió Heather hemos sido ella y yo aprendiendo a vivir juntos, y sí,
Hemos estado viviendo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el lado difícil de la ciudad porque eso es lo que se puede pagar cuando eres un plomero viudo que trabaja 6 días a la semana y aún así paga las cuentas de tus padres cada mes, pero ya llegaré a eso. Lo peor es que sabía que esa cena sería un desastre, siempre lo es, pero seguí asistiendo porque una parte estúpida de mí pensaba que tal vez ese año verían a Lucy crecer sin una madre y realmente les importaría. Tal vez verían que me estaba ahogando y me lanzarían una cuerda en lugar de atarme pesas a los tobillos. Estamos a mitad de la cena cuando mi sobrino Caleb, que tiene 9 años y ya tiene bien aprendida la energía de niño mimado, señala directamente a Lucy y dice que mamá dice que ella es la hija del perdedor. Silencio absoluto por medio segundo, luego todos comienzan a reír, carcajadas completas, como si el niño hubiera contado el chiste del siglo. Mi madre se limpia las lágrimas de los ojos. Mi padre ni siquiera levanta la vista del plato, sigue sirviéndose relleno como si su nieta no acabara de ser humillada en la mesa. Stephanie, mi hermana, tiene esa sonrisa de satisfacción. Ella estaba orgullosa de él como si lo hubiera entrenado para decirlo, probablemente lo hizo. Conociéndola, yo estaba sentado allí congelado, el tenedor a medio camino hacia mi boca, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Ese mocoso realmente acababa de decir eso durante la cena de acción de gracias sobre mi hija? La niña que pasó toda la mañana haciéndoles pavos de papel de colores porque pensó que los haría sonreír, pero Caleb no había terminado. El niño siguió, girando el cuchillo. Aún más, dijo que mamá decía que su papá era un perdedor sin dinero que ni siquiera pudo mantener viva a su esposa, que por eso Lucy era tan rara, que probablemente ni siquiera podía pagar comida de verdad. La mesa se volvió aún más ruidosa, mi padre finalmente mostró una sonrisa, mi madre asentía con la cabeza como si aquello fuera una charla familiar perfectamente normal. Fue entonces cuando miré a Lucy, su rostro no cambió mucho, ha aprendido a no mostrar cuando algo le duele, eso es lo que pasa cuando tu familia te trata como si fueras un chiste, pero me apretó la mano debajo de la mesa, y en ese instante algo dentro de mí se apagó como un interruptor, se apagó la parte de mí que seguía intentando, que seguía esperando que esas personas algún día actuaran como una familia, simplemente murió. No grité, no volqué la mesa ni lancé mi bebida en la cara de nadie aunque realmente lo deseaba, simplemente me levanté muy tranquilo, tomé la mano de Lucy y caminé directo hacia la puerta. Dejé las botellas baratas que había llevado, $20 cada una, porque eso era lo que podía permitirme después de pagar su factura del agua. No dije adiós ni felices fiestas ni váyanse al infierno, solo salí. Nadie nos siguió, nadie dijo espera o aguarda o siquiera que solo era una broma. Escuché a mí padre decir algo sobre que pronto empezaría el fútbol y luego el sonido de las sillas moviéndose mientras todos volvían a su perfecta pequeña cena de acción de gracias como si no fuéramos nada. Ya estaba oscureciendo, la temperatura bajaba rápido. Lucy subió al asiento del pasajero, se abrochó el cinturón y miró por la ventana. Unos 5 minutos después de empezar a conducir me preguntó en voz baja si había hecho algo mal. Papá, eso casi me rompió por completo, casi me detuve a un lado del camino para perder el control, pero seguí conduciendo. Le dije que no, ni siquiera cerca, le dije que era perfecta y que ellos eran basura, le dije que íbamos a ver a alguien a quien de verdad le importábamos, alguien que sabía lo que realmente significaba la familia. Verás, tengo una abuela, tiene 81 años, vive a unas 2 horas en Asbury, y tiene más coraje que toda mi familia junta. Después de que mi abuelo murió hace 10 años se casó con un mecánico jubilado llamado Walter, un tipo que usa botas vaqueras todo el año, hace chistes inapropiados en los funerales y tiene un garaje lleno de herramientas y un refrigerador lleno de bebidas. Ambos están un poco locos en el mejor sentido, y Lucy los adora absolutamente. Cada vez que los visitamos, Walter le enseña a Lucy cosas raras, como cambiar el aceite, como leer un nivel, habilidades aleatorias que parecen pequeñas, y mi abuela hornea galletas. La deja quedarse despierta hasta tarde viendo viejos westerns y le cuenta historias de cuando no se dejaba intimidar por nadie en su época, así que allí fuimos, 2 horas en el frío de noviembre, porque cualquier lugar era mejor que aquella casa, cualquier lugar era mejor que ver a mi hija darse cuenta de que su propia familia la consideraba inútil. Cuando llegamos sin avisar alrededor de las 7 de la noche, Walter abrió la puerta con un pijama de franela, una bebida en una mano y un sándwich de pavo en la otra. Me miró la cara, no hizo preguntas, solo gritó por encima del hombro: cariño, tenemos una situación. Mi abuela salió corriendo desde la sala descalza sobre las baldosas frías, con las gafas colgando del cuello. Vio mi expresión y de inmediato le dijo a Walter que llevara a Lucy a la cocina por pastel y helado. Luego se quedó conmigo en el pasillo. Cuando finalmente logré hablar le conté todo sobre la cena, lo que Caleb dijo, como todos se rieron, como mis padres simplemente se quedaron allí como si humillarme a mí y a mi hija fuera diversión familiar normal. Ella no dijo nada, solo asintió muy despacio, su mandíbula se iba tensando más y más. Luego se fue a su habitación sin decir una palabra.
Pensé que iba por pañuelos o quizá por un café fuerte porque ese momento pedía un café fuerte, totalmente equivocado. Mi abuela volvió con un sobre blanco grueso y lo dejó sobre la mesa como si repartiera una mano ganadora. Eso es tuyo, ábrelo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había documentos de una casa de 3 habitaciones a unos 15 minutos de la escuela de Lucy, pagada, sin hipoteca, sin condiciones, solo las llaves pegadas a la última página y una pequeña nota amarilla que decía: te has ganado esto 100 veces. Con su letra temblorosa, no pude hablar, literalmente no pude formar palabras. Solo me quedé mirando los papeles como si pudieran desaparecer si parpadeaba. Era una casa real, una casa de verdad, 3 habitaciones, un garaje, un patio, una entrada, lavadora y secadora incluidas. Mi abuela se sentó a mi lado en el sofá, sacó su teléfono con manos firmes y dijo que tenía una cosa más que hacer. Luego llamó a mi madre y puso el altavoz. No dudó ni un segundo. Tras 3 tonos mi madre contestó: hola, estás cortada, Elaine. La voz de mi abuela era hielo puro. Tú, Gerald. Stephanie, todos ustedes, no recibirán ni un centavo más de mí. Sé lo que le dijiste a mi nieto. Sé lo que dejaste que Caleb le dijera a esa preciosa niña y sé exactamente cuánto dinero le han sacado desde que Heather murió. Eso se acaba hoy, ahora mismo. Busquen a otra persona que pague sus cuentas. Silencio por quizás 5 segundos. Luego: Ruth, ¿de qué demonios estás hablando? No te hagas la tonta ahora. Dije: estás cortada. ¿Entendido? Espera, Ruth, debe haber un malentendido. Mi abuela colgó y luego me miró y dijo: debí haber hecho eso hace años. Verás, la gente no entiende algo sobre mi familia. Se ven bien en el papel, una casa bonita en un vecindario decente, autos bonitos en la entrada, mi madre siempre vestida perfecta para la iglesia, mi padre con sus amigos del póker. Stephanie publica esas fotos filtradas en Instagram haciendo que su vida parezca increíble, con su esposo perfecto y su hijo perfecto, pero todo es humo y espejos, todo. Mis padres se gastaron su jubilación hace años en un esquema piramidal en el que mi padre cayó, una inversión empresarial que fracasó, un barco que no podían permitirse y que vendieron con una pérdida enorme. Refinanciaron su casa 3 veces y aún así no pueden pagar la hipoteca. Han estado viviendo del dinero de mi abuela durante años, y aquí viene lo peor: yo era el intermediario. Después de que Heather murió vinieron a mí con esa historia triste de que estaban pasando por dificultades, que solo necesitaban un poco de ayuda hasta que las cosas mejoraran, que la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Y yo, estúpido, de duelo y apenas manteniéndome en pie, les creí. Empecé a enviar dinero. $100 aquí para los servicios, 200 allá para el pago del coche, y creció rápido. En 6 meses ya cubría la mitad de sus facturas cada mes, porque mi abuela había dicho que los cortaría si seguían malgastando su dinero, así que acudieron a mí en su lugar. Yo era viudo, criando a una hija solo, trabajando horas extra y fines de semana para mantenernos a flote, y aún así pagaba sus cuentas cada mes, cubría sus sobregiros para que no perdieran prestigio en el banco. Seguía siendo su fondo de emergencia mientras ellos hacían viajes de fin de semana y publicaban fotos felices. Las cuentas eran una locura. Lo calculé una vez a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. En 2 años les había dado casi $40,000, 40,000, dinero que podría haber ahorrado para el futuro de Lucy, dinero que podría habernos sacado de ese maldito apartamento, desaparecido, vertido en un agujero negro que nunca dijo gracias ni una sola vez. Más tarde esa noche, mientras acostaba a Lucy en la habitación de invitados de mi abuela, mi padre me envió un mensaje como si absolutamente nada hubiera pasado, como si no hubiéramos salido de allí, como si su nieto no acabara de destrozar a mi hija. Decía: asegúrate de enviar el pago mañana, la compañía de agua amenaza con cortarlo, lo necesito para las 5 de la tarde. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. La desfachatez de ese hombre era increíble. No preguntó si habíamos llegado bien, no preguntó si Lucy estaba bien, no se disculpó ni reconoció lo que había pasado, solo exigió dinero. Escribí: obtendrás lo que mereces. Pulsé enviar y luego me quedé sentado en la oscuridad, con la espalda contra la pared del pasillo, y empecé a reír, al principio en silencio, luego más fuerte. Walter asomó la cabeza por la esquina con una bebida en la mano preguntando si estaba bien. Le dije que estaba perfecto, finalmente perfecto. Ellos aún no lo sabían, pero esto no se trataba de una cena ni de un mensaje, se trataba de años de haber sido usado. Esa noche dormí mejor que en 2 años. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero mi abuela sí. Ella sabía exactamente lo que había puesto en marcha. A las 9 de la mañana siguiente ya estaban entrando en pánico. El primer mensaje vino de Stephanie a las 9 en punto. Decía: ¿le dijiste algo a la abuela? Mi tarjeta acaba de ser rechazada en Target. No respondí. Solo me senté en el desayunador de la abuela tomando café mientras Lucy construía un castillo de Lego en el suelo. Walter la ayudaba con las torres, el fuego encendido en la chimenea. Se sentía como unas verdaderas vacaciones por primera vez en muchísimo tiempo, tranquilo, en
Paz, sin nadie insultando a nadie. A las 10 en punto Stephanie mandó otro mensaje, en serio, ¿qué está pasando? Ninguna de mis tarjetas funciona, luego a las 10:30 las de mamá tampoco, ¿qué demonios hiciste? Yo solo sonreí, mi abuela pasó junto a mí, me apretó el hombro y dijo, déjalos que se retuerzan, al mediodía mi madre estaba en modo colapso total, los mensajes de voz comenzaron a acumularse, su voz cada vez más chillona en cada uno, devuélveme la llamada ahora mismo, esto es serio, tu padre acaba de recibir una llamada de la compañía hipotecaria, y 10 minutos después, tu hermana está histérica, la matrícula de la escuela privada de Caleb vence la próxima semana, llámame de inmediato, luego otro, no sé qué hiciste, pero tienes que arreglar esto ahora mismo, la desvergüenza de esa gente era asombrosa. Resulta que la abuela se movió rápido, muy rápido, tiene un abogado que ha usado durante 30 años, un tipo más afilado que un cuchillo, esa mañana, mientras Walter hacía tocino y Lucy todavía dormía. La abuela ya estaba al teléfono haciendo movimientos, cerró el fondo fiduciario del que habían estado drenando dinero durante años, el que el abuelo había creado para emergencias familiares y que ellos trataban como su alcancía personal, el mismo que usaron para ir a un retiro de bienestar en Arizona después del divorcio de Stephanie, quedándose en un resort de spa que costaba $600 la noche, ella canceló todas las transferencias automáticas, cada una, el dinero que pagaba el camión de mi padre, el que cubría las cuotas de la asociación de vecinos, el que Stephanie usaba para la escuela privada de Caleb, gimnasia, fútbol o cualquier pasatiempo caro en el que estuviera esa semana, desaparecido, detenido, eliminó su nombre de todas las cuentas que no fueran las mías. Cuentas conjuntas, de ahorro, certificados, inversiones, todo, si el nombre de mis padres estaba allí, ella lo quitó, y la opción nuclear. Envió una carta certificada a la escuela privada de Caleb declarando que ya no patrocinaba la matrícula. Y no se haría responsable de ningún pago futuro, esa escuela costaba $28,000 al año, Stephanie me llamó 27 veces ese día. El teléfono se iluminó una y otra vez mientras yo jugaba a atrapar la pelota con Lucy en el patio trasero de la abuela, mientras preparábamos sándwiches para el almuerzo. Cada llamada la rechazaba y volvía a lo que estaba haciendo. Cuando por fin se cansó de llamar, pasó a los mensajes de texto y empezó razonable, por favor responde, necesitamos hablar de esto. Luego se puso desesperada, no entiendo qué está pasando, solo llámame, luego se volvió venenosa, no puedes hacernos esto no eres tú, eres mejor que esto, y 5 minutos después, simplemente eres amargado porque Heather está muerta y te toca criar a Lucy solo, no nos castigues porque tu vida apesta, eso dolió de otra manera, no voy a negarlo, porque sí, mi vida era difícil, no quería ser viudo a los 33, no quería criar a una hija solo ni que mi familia nos tratara como casos de caridad. Pero esto es lo que Stephanie no entendía, nunca les pedí nada, ni una vez, no pedí ayuda para la renta, no les pedí que cuidaran a Lucy, no pedí que me llevaran o comida o compasión, simplemente existí, me rompí el culo, crié a mi hija y de algún modo seguí siendo su cajero personal. Mi padre intentó otro enfoque alrededor de las 3 de la tarde, llamó desde el teléfono de mi madre, contesté por accidente, necesitamos hablar de esta situación, su voz sonaba tensa y enojada. Ese tono que usa cuando cree que está siendo razonable, no hay nada de qué hablar, papá, feliz día de Acción de Gracias, no me vengas con eso, tu abuela está cometiendo un gran error, no está pensando claramente, está mayor y la están manipulando, ¿por quién? Por mí, el que ha estado pagando tu factura de agua durante 2 años, somos familia, la familia se ayuda, sí. ¿Dónde estaba esa energía ayer cuando Caleb llamó a Lucy la hija del perdedor y te quedaste allí comiendo pavó como si fuera teatro de escena? Silencio. Luego eso fue solo niños siendo niños, eres demasiado sensible. Siempre has sido demasiado sensible, colgué y bloqueé el número. La gota que colmó el vaso llegó esa tarde alrededor de las 6, mi padre me escribió desde otro número más con una foto adjunta, una pila de facturas extendidas sobre la mesa de la cocina, agua, electricidad, gas, hipoteca, todas con sellos rojos de aviso final, el mensaje decía que mi madre estaba llorando, espero que eso te haga feliz, te criamos mejor que esto, miré ese mensaje largo rato, miré esas facturas, sus palabras, nos criaste mejor que esto, como si yo hubiera sido quien los exprimió por años, entonces le respondí, han tenido 2 años para tratarnos como familia y escogieron no hacerlo, ahora vivan como si nunca hubiéramos existido, pierde el número, lo bloqueé. Aquella noche la abuela hizo un asado, Walter abrió una botella de sidra y contó una historia sobre estrellar un tractor contra una cerca en 1978. Algo sobre una vaca y una apuesta que no tenía sentido pero nos hizo reír a todos. Lucy se quedó dormida en el sofá alrededor de las 8:30, con una manta envuelta y el viejo perro de Walter acurrucado a sus pies. Me quedé ahí en el silencio con el fuego crepitando y la respiración de Lucy tranquila y me di cuenta de que no me había sentido tan sólido en años,
Por fin alguien vio lo que pasaba y dijo basta, y eso valía más que cualquier otra cosa que pudieran darme. 3 días después conduje hasta la casa que la abuela me había regalado, llevé a Lucy conmigo e hicimos todo un evento, paramos a desayunar en la cafetería que a ella le encanta, le compré panqueques y chocolate caliente, la niña se lo merecía, llegamos a la casa y me quedé sentado un minuto, 3 habitaciones, un patio de verdad con cercado, garaje para 2 coches, porche delantero, se veía normal. Abrí la puerta con las manos que no dejaban de temblar, encendí la calefacción, el lugar estaba vacío pero limpio, la abuela había contratado a alguien para que lo dejara perfecto, pisos de madera, cocina actualizada con electrodomésticos que realmente funcionaban, 2 baños completos, sótano para almacenamiento, patio trasero con un cobertizo y espacio para que Lucy jugara, me quedé en la sala absorbiéndolo todo, la luz entrando por ventanas que no estaban cubiertas de suciedad, espacio real para respirar, para vivir, para existir sin sentir que las paredes se cerraban, Lucy corrió. Inspeccionándolo todo, su voz resonaba por las habitaciones vacías, papá mi cuarto es enorme, papá hay un árbol en el patio, papá podemos tener un perro, tal vez podríamos tener un perro. Por primera vez en 2 años lo de quizás se sintió posible, pasamos el resto del día midiendo habitaciones, planeando dónde iría cada mueble, hablando de colores de pintura, Lucy quería su cuarto púrpura, lo haríamos púrpura, esto era nuestro, nadie podría quitárnoslo ni usarlo contra nosotros. Mientras tanto mi familia se estaba desmoronando en tiempo real y era jodidamente satisfactorio verlos desde la distancia, Stephanie apareció en la casa de la abuela ese mismo día, simplemente entró en la entrada sin avisar, Walter abrió la puerta, la miró con los brazos cruzados y dijo que tenía unos 10 segundos para salir de la propiedad antes de que llamara a la policía, luego cerró la puerta en su cara. Ella dejó una nota pegada en la puerta principal, la vi cuando regresamos esa noche, solo decía por favor, necesitamos hablar, esto no es justo, estás arruinando la vida de Caleb. La abuela la rompió sin leer más allá de la primera línea, luego Stephanie intentó llegar a mí a través del trabajo, llamó a la empresa de plomería donde trabajo, dijo que era una emergencia familiar, trató de conseguir mi horario, mi número personal, cualquier cosa, pero mi jefe es un tipo firme, me preguntó si quería hablar con ella, le dije ni de broma, él le dijo que perdiera el número y colgó. Mis padres intentaron la culpa máxima, hicieron que mi tía Victoria me llamara, una mujer con la que no había hablado en 5 años, de repente muy preocupada por la familia, me dijo que podrían perder la casa, que Stephanie tuvo que sacar a Caleb de la escuela privada, que yo estaba destruyendo a la familia, que la abuela era demasiado mayor para tomar ese tipo de decisiones financieras. Victoria, ¿dónde estabas cuando Caleb llamó a Lucy la hija del perdedor? Bueno, yo no estaba allí, pero estoy segura de que no fue, ese es el problema, ninguno de ustedes estuvo allí, ninguno de ustedes está jamás, pero ahora todos tienen opiniones, borra este número, colgué, la bloqueé, bloquear gente se convirtió en mi pasatiempo favorito. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes, unas 3 semanas después de Acción de Gracias, a mediados de diciembre, recibí una llamada de un abogado, no el mío, no tenía abogado, el de ellos. Un tipo llamado Stuart de un bufete con como 6 nombres en el título, dijo que representaba a Elaine y Gerald, mis padres, en un asunto relacionado con mi abuela. Mi madre estaba demandando por abuso a un anciano y manipulación financiera, afirmando que la abuela no era mentalmente competente. Cuando los cortó, que yo había manipulado a una mujer mayor para que me diera una propiedad y cortara a su verdadera familia, que la abuela mostraba signos de demencia, que yo estaba aprovechándome de una persona vulnerable para beneficio personal, que la transferencia de la propiedad no era válida y debía revertirse. Me reí tanto, la abuela es más aguda que todos ellos juntos, asiste a las reuniones del ayuntamiento solo para discutir con el alcalde sobre leyes de zonificación e impuestos, dirige 2 clubes de lectura y recuerda cada personaje de cada libro, acaba de comprarse un coche nuevo después de investigar modelos durante 3 meses y negociar con el vendedor un descuento de $4,000, hace crucigramas con bolígrafo, la mujer está en su mejor momento. El abogado básicamente dijo que no tenían un caso real, pero querían asustar a la abuela para que restableciera el dinero, táctica clásica de intimidación, amenazar con acciones legales esperando que la anciana se asuste y ceda, ofreciendo retirar todo si simplemente reanudaba los pagos. La respuesta de la abuela cuando se lo conté fue, ni de broma, es hora de enterrar a esos bastardos. Contrató a su propio abogado, un tipo llamado Klein, con 40 años ejerciendo derecho para adultos mayores, parece el abuelo de alguien pero discute como si fuera a matar, y no lo contrató solo para defenderse, fue con todo, contra demandó por acoso, difamación e imposición intencional de angustia emocional, solicitó órdenes de restricción contra todos ellos, luego hizo que su médico interviniera, pruebas cognitivas completas, entrevistas, todo, los resultados mostraron que estaba
completamente mentalmente competente, sin signos de demencia ni capacidad reducida, totalmente capaz de tomar sus propias decisiones financieras, obtuvo una segunda opinión de otro médico solo para estar segura. Ambos informes fueron entregados al juez junto con la contrademanda de Klein. Pero Klein no se detuvo ahí, comenzó a investigar las finanzas de mis padres, y adivina que encontró, años de firmas falsificadas. Mis padres habían estado falsificando la firma de la abuela en cheques durante años. Pequeñas cantidades que pensaban que ella no notaría, 200 aquí, 500 allá, sumando más de $15,000, la abuela se había dado cuenta, había guardado los registros. Extractos bancarios con las firmas falsificadas, depósitos que nunca autorizó, retiros que nunca aprobó, había estado guardando recibos todo el tiempo esperando el momento adecuado. De repente, su demanda se veía realmente estúpida y muy rápido. Su abogado llamó a Klein y trató de negociar una retirada silenciosa. Klein les dijo que se fueran al demonio y presentó un informe policial por fraude y falsificación. Ellos retiraron la demanda en 3 días. Solo, hemos decidido no continuar con este asunto en este momento. Traducción. Nuestro abogado nos dijo que estamos a punto de ser arrestados y perderlo todo. Mi padre intentó controlar daños, consiguió otro número nuevo y me envió un mensaje. Todos cometimos errores, nadie necesita ir a la cárcel por cosas de familia, por favor no lleves esto más lejos. No respondí, yo no había llevado nada. Dejé de ser su red de seguridad, dejé de cubrirlos, pero Stephanie no había terminado, ni de cerca, y lo que hizo después hizo que todo lo anterior pareciera leve. 2 meses después de Acción de Gracias, a mediados de enero, Stephanie perdió completamente la cabeza, apareció en mi trabajo. Entró directamente en la oficina de la empresa de plomería con aspecto de no haber dormido en una semana, el cabello hecho un desastre, el maquillaje corrido, los pantalones de yoga manchados. Empezó a gritar frente a todos, llamándome egoísta, diciendo que le había arruinado la vida, que Caleb tuvo que cambiarse a la escuela pública, que yo era un imbécil vengativo. Seguridad la sacó del edificio, mi jefe me dio el resto del día libre, buen tipo, pero Stephanie no se detuvo. Empezó a aparecer en todas partes, en el supermercado, en la escuela de Lucy durante la hora de recogida, en el parque los sábados, observando, siguiendo, dejando notas en mi camioneta, enviando mensajes desde diferentes números. Las notas eran dementes: destruiste a nuestra familia, mamá está teniendo una crisis, Caleb pregunta por qué su prima lo odia. Nada lo suficientemente amenazante como para actuar, pero sí aterrador, así que tomé medidas. Después de 2 semanas presenté una orden de restricción, el juez la concedió de inmediato, 500 pies de distancia de mí, de Lucy, de mi lugar de trabajo y de la escuela de Lucy. Stephanie tuvo que entregarlo todo en el tribunal, no dijo una palabra, solo me miró con puro odio. Fue entonces cuando realmente perdió el control. Se metió en la casa de la abuela en medio de la noche. A principios de febrero, la abuela y Walter estaban en un casino a 2 horas de distancia. Stephanie no lo sabía, rompió una ventana trasera, se metió y empezó a destrozar la casa buscando papeles, extractos bancarios, el testamento de la abuela, cualquier cosa que probara manipulación o incompetencia. Lo que no sabía era que Walter había instalado cámaras HD con audio después de su primera visita. Cada segundo quedó grabado. La policía recibió la alerta de seguridad. Encontraron a Stephanie todavía allí a las 3 de la madrugada rodeada de papeles rotos y muebles volcados. Intentó todo tipo de excusas, que tenía permiso, que la puerta estaba abierta, que estaba preocupada por la seguridad de la abuela. Nada funcionó. Arrestada en el acto, allanamiento, destrucción de propiedad, vandalismo y violación de la orden de restricción. El abogado de mi madre se retiró de todo esa semana, completamente. Solo un comunicado: nuestra clienta ha decidido no continuar con ninguna acción legal. Traducción: su hija fue arrestada frente a la cámara y destruyó cualquier credibilidad. El esposo de Stephanie pidió el divorcio 2 semanas después. No lo culpo. Mi padre intentó contactarme una vez más, las cosas se fueron demasiado lejos. Stephanie cometió un error, está recibiendo ayuda, podemos hablar como adultos. No respondí, yo no había hecho que Stephanie hiciera nada. No pudo soportar que ya no fuera su cajero automático, así que se derrumbó sola. En marzo, 3 meses después de Acción de Gracias, la abuela decidió dejar todo perfectamente claro. Lo llamó una reunión familiar, invitó a todos los que aún le hablaban, algunos primos, su hermano, una tía que siempre había sido buena. Hizo que Walter asara hamburguesas y colocara sillas plegables en el patio, aunque aún hacía frío. Tal vez 20 personas aparecieron. Mis padres no fueron, tampoco Stephanie, nadie lo esperaba. Estaban acabados, cortados, borrados. La abuela se paró en medio de todos con su anillo de bodas en una mano y su testamento en la otra. No perdió tiempo con cortesías. Tengo 81 años, he vivido lo suficiente para saber quién es auténtico y quién no.
He visto a algunos de ustedes quedarse callados mientras mi nieto y su pequeña eran tratados como basura. He visto a algunos de ustedes permitir las tonterías de Elaine y Gerald durante años y he visto a algunos que realmente se preocuparon. Levantó el testamento: todo lo que tengo va para mi nieto y para Lucy, la casa, el dinero, la propiedad en Colorado que compré en 1982, todo. Si te quedaste callado cuando los necesitaron, no recibirás nada. Si apoyaste a quienes los lastimaron, no recibirás nada. No me importa si eres de sangre, la sangre no significa nada si actúas como un extraño. Nadie discutió, nadie se sorprendió. Creo que todos sabían para entonces que la familia estaba dividida entre los que ayudaron a enterrar el cuchillo y el que intentaron desangrar. Algunos primos en realidad se disculparon. Dijeron que no se habían dado cuenta de lo mal que estaban las cosas, que deberían haber hablado. Lo aprecié, pero también sabía que eligieron su lado cuando importaba, demasiado tarde ahora. Después de que terminó la reunión, mi padre envió un último mensaje desde quién sabe qué teléfono: si así es como va a ser, entonces se acabó, no vengas cuando ella muera, no aparezcas fingiendo que te importa. Hiciste tu elección. Luego me bloqueó, mi madre me bloqueó, Stephanie me bloqueó desde la cárcel, lo cual fue sinceramente impresionante, así sin aviso, sin confrontación final, sin escena dramática, solo una notificación en mi teléfono: este contacto ya no está disponible, luego otra, y otra. Realmente pensaron que bloquearme era una especie de movimiento de poder, como si se suponía que debía estar devastado, como si fuera a rogarles que volvieran, pero yo ya me había ido. Los había soltado mucho antes de que presionaran ese botón, solo que ellos no se habían dado cuenta. 6 meses después de Acción de Gracias, las cosas finalmente se estabilizaron en paz. Lucy y yo nos mudamos por completo a la casa, pintamos su habitación de color púrpura con estrellas doradas, le compré un perro, un mestizo rescatado llamado Charlie, instalé un taller en el garaje, empecé a aceptar trabajos extra y a pensar en abrir mi propio negocio de plomería. Con el tiempo las notas de Lucy mejoraron, hizo amigos, empezó a jugar al fútbol, llegó un día diciendo que era la niña más rápida de la clase de gimnasia. Me di cuenta de que no la había visto sonreír tan grande en años. La abuela está floreciendo, tiene gafas nuevas, se unió a un tercer club de lectura, va a las reuniones del ayuntamiento para discutir con la comisión de planificación, le compró a Lucy un telescopio para su cumpleaños. Walter construyó una casa en el árbol en el patio trasero. Yo dejé de disculparme por sobrevivir. Puse una buena televisión en la sala, compré muebles de verdad, empecé a cocinar cenas de verdad. Llevé a Lucy al cine sin calcular si podíamos permitirnos las palomitas, le compré zapatos nuevos cuando los necesitaba. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. La gente todavía pregunta a veces qué pasó con tu familia. Solo digo que se fueron, es más simple que explicar: ellos se fueron y yo me quedé, esa es la diferencia. Pero hace unas 3 semanas me encontré con Stephanie, no lo planeaba. Estaba en el supermercado con Lucy un sábado por la mañana comprando cosas para la semana. La vi en la línea de caja junto a la nuestra. Se veía mal, el pelo recogido en una coleta grasienta, sin maquillaje, ropa barata de tienda de descuento, el carrito lleno de marcas genéricas y carne rebajada. Me vio al mismo tiempo, por un segundo solo nos miramos. Lucy estaba distraída mirando los dulces, no se dio cuenta. Stephanie se acercó, pude ver que le temblaban las manos. ¿Podemos hablar, por favor? No dije nada, solo la miré. Lo siento, de acuerdo, lo siento por todo, por Caleb, por lo que dije, por la casa, me equivoqué, su voz se quebró, lo perdí todo. Ted se llevó a Caleb, vivo en un estudio, apenas puedo pagar la comida, mamá y papá no me ayudan, la abuela no me habla, no tengo a nadie. Aún así no dije nada. Por favor, soy tu hermana. Sé que metí la pata pero necesito ayuda, solo algo, un préstamo. Tal vez podrías hablar con la abuela por mí, solo necesito. No. Ella parpadeó como si no entendiera lo que dije. No, pero soy familia, no eres nada. Mantuve mi voz plana, tranquila. Pasaste años tratando a Heather como basura, le enseñaste a tu hijo a llamar a mi hija la hija del perdedor, te reíste cuando la humillaron, nos acosaste, entraste a la casa de la abuela, tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Su rostro se desmoronó, empezó a llorar allí mismo en el supermercado. Yo estaba enojado, no pensaba con claridad. Solo, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Tomé mi carrito y empecé a empujarlo para pasar junto a ella. Pierde mi número y si te veo cerca de Lucy otra vez, llamaré a la policía. La orden de restricción sigue activa. Espera. Yo no esperé, solo seguí caminando. Lucy me alcanzó y preguntó quién era. Le dije que nadie importante. En la caja pude ver a Stephanie aún de pie en el pasillo de al lado, observándonos, llorando, con el carrito abandonado, como si todo su mundo se hubiera derrumbado, y sinceramente no sentí nada, ni culpa, ni satisfacción, ni ira, nada. Ella quería que la salvara como siempre lo hacía, quería que fuera el buen hermano que resuelve todo.
Quería que olvidara todo y la ayudara porque eso es lo que hace la familia, pero yo ya no. Era ese tipo. Lucy llegó de la escuela ayer y me dijo que había hecho una nueva amiga. La niña la invitó a una fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. Me preguntó si podíamos permitirnos un regalo. Le dije que sí, que podíamos permitirnos lo que ella quisiera. La expresión en su cara, como si no pudiera creerlo, fue entonces cuando me di cuenta por primera vez. Mi hija ya no estaba preocupada por el dinero. No cargaba el peso de la disfunción sobre sus hombros. Era solo una niña que iba a fiestas de cumpleaños, que jugaba con su perro, que hacía cosas de niños. Esa es la victoria. Ella no es la hija del perdedor, es Lucy, y tiene un padre que quemaría todos los puentes para mantenerla a salvo. Ellos nunca entendieron eso, pensaron que los necesitaba más de lo que necesitaba la paz de mi hija. Estaban equivocados. Ha pasado un año completo desde aquel día de Acción de Gracias. Lucy tiene 8 años ahora, saca sobresalientes, entró al equipo de fútbol itinerante, tiene un grupo sólido de amigos, ya no pregunta por mis padres, lo superó. La abuela cumplió 82, ella y Walter hicieron un viaje por carretera a Montana, están hablando de comprar una caravana, y creo que lo harán. Mis padres perdieron la casa en mayo por ejecución hipotecaria, ahora viven de alquiler. Papá trabaja a tiempo parcial en una ferretería. Mamá me culpa de todo, no pienso en ellos. Stephanie salió de la cárcel después de 4 meses, su ex tiene la custodia total de Caleb, ella lo ve fines de semana alternos con supervisión, trabaja en una tienda minorista en algún lugar, no me ha contactado, y yo. Estoy bien, llevé a Lucy a Disney World el mes pasado, las primeras vacaciones reales que hemos tenido, lloró de felicidad cuando vio el castillo. Ya no estoy enojado, ni amargado, no pienso en lo que hicieron ni en lo que se llevaron, solo vivo, construyo mi negocio, crío a mi hija, veo a Lucy crecer sabiendo que es amada, que está segura y que es suficiente. Esa es la historia. Me subestimaron y humillaron a mi hija, así que me alejé y construí algo que ellos nunca podrán tocar. Esa es la mejor venganza. Mi madre me excluyó de su 40º aniversario y me dijo que no encajaría, que era solo para parejas, mientras cobraba los $5,000 que envié para los medicamentos de mi padre. Se burlaban de mí a mis espaldas, me llamaban su cajero automático personal, y ahora sus nombres están grabados para siempre en los registros del Tribunal Federal. Hola Reddit, mis padres siempre me vieron como su banco personal, y yo seguía pagando porque pensaba que estaba ayudando, hasta que descubrí que habían estado mintiendo, robando y riéndose de mí a mis espaldas. Pero antes de llegar a eso, déjame empezar desde el principio. Me llamo Chris Brannan, tengo 36 años y soy cirujano de trauma en el Hospital Northwestern Memorial. Mi trabajo es simple en teoría, evitar que la gente muera. En la práctica, es sangre, caos y agotamiento acumulado en semanas que se confunden entre sí. Durante los últimos 3 años, desde que terminé mi residencia y firmé mi contrato como médico titular, he transferido $5,000 cada mes a mis padres, Víctor y Elena, porque decían que necesitaban ayuda. Medicamentos para el corazón de mi padre, pagos atrasados de la hipoteca, facturas inesperadas, todo sonaba urgente. Nunca pidieron el dinero directamente, no tenían que hacerlo, la culpa habla por sí sola cuando eres el primogénito y el responsable. Mi plan era abrir mi propia clínica de atención urgente en el sur de Chicago, pero ese sueño se mantuvo en pausa porque la familia siempre va primero. Cada vez que estaba cerca de solicitar un préstamo comercial, surgía otra crisis, otro pago, otro mes en espera. 2 semanas antes del cumpleaños de mi padre, mi madre llamó mientras conducía a casa después de un turno doble. Su tono era alegre, casi eufórico. Estamos planeando algo especial, dijo, nuestro 40º aniversario, una verdadera celebración, sabes cuánto hemos trabajado y cuánto hemos sacrificado, es hora de disfrutar un poco de la vida. Sonreí mientras luchaba contra el tráfico en Lakeshore Drive. Suena genial, ¿cuándo será? Hubo una pausa. Bueno, decidimos mantenerlo pequeño, solo amigos cercanos y familia. Soy familia, dije. Por supuesto que lo eres, respondió rápidamente, pero es mayormente para parejas, gente con hijos, te sentirías fuera de lugar, además siempre estás tan ocupado, no queríamos que te sintieras obligado. La línea quedó en silencio. No insistí, pero algo en la forma en que dijo te sentirías fuera de lugar se me quedó grabado. Unos días después, en junio, mi hermana menor Melanie publicó un cartel de invitación en Instagram, gala del 40º aniversario de los Brennan, Centro Cultural de Chicago, etiqueta de gala, 250 invitados, banda en vivo, cena con catering, menú de $150 por persona. El evento parecía más una recaudación de fondos de una empresa Fortune 500 que una cena de aniversario. Yo no estaba invitado. 2 días después, recibí un correo electrónico de una empresa de catering,
dirigido a mi madre pero accidentalmente copiado a mí. El archivo adjunto era un recibo de pago por $26.400 cargado a una cuenta corriente que yo financio con mis transferencias mensuales, la misma cuenta que había configurado hace años para que pudieran pagar las facturas médicas sin demora. Usaron mi dinero para organizar una fiesta a la que no era bienvenido. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar el correo. Ni siquiera pensaron que necesitaban pedir permiso, simplemente tomaron el dinero, y la idea de que yo no estuviera allí para ver en qué se gastaban no fue un descuido, fue planeado. Intenté olvidarlo. Los horarios de cirugía, las revisiones de expedientes, las guardias nocturnas, normalmente todo eso ahoga cualquier otra cosa, pero esto se me quedó pegado como la sangre en la bata. La gala llegó y pasó, aparecieron fotos en línea, mis padres sonriendo con smoking, Melanie posando junto a una torre de champán, discursos sobre los valores familiares y el sacrificio. Incluso mencionaron mi nombre en el programa, no como invitado, sino como uno de los contribuyentes platino. Estaba pagando por una noche a la que ni siquiera fui invitado. 2 semanas después, tras un turno de trauma de 14 horas, aún pensaba en esa fiesta cuando sonó mi teléfono con un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras me quitaba los guantes. Era la voz de mi madre otra vez, pero esta vez no era alegre, era burlona, y no estaba dirigida a mí. Chris es un blanco tan fácil, dijo riendo con alguien a quien llamó Linda, nuestro cajero automático personal con un título médico. Sinceramente pensé que se daría cuenta después de dejarlo fuera de la fiesta, pero no, sigue enviando el dinero como un buen soldadito. ¿Puedes creer que piensa que los medicamentos de Víctor cuestan miles? Más risas, luego, con un suspiro presumido, y todavía se siente culpable por haberse mudado, esa culpa pagará nuestra jubilación. El mensaje terminó. El silencio en la sala de lavado se sintió más frío que el acero del fregadero. Lo reproduje una vez, 2 veces, a la tercera ya no necesitaba escucharlo más, las palabras estaban grabadas en mi mente. 2 días después, llegó una carta del First Midwest Bank, una línea de crédito sobre el valor de una vivienda de $250,000, asegurada por una propiedad en Lake Geneva registrada a mi nombre sin mi conocimiento, había sido abierta a mi nombre, confirmada por Víctor y Elena. Mi firma estaba al final, pero no era la mía. El banco lo confirmó, mi número de seguro social, mi historial crediticio, todo usado para asegurar el préstamo y la cuenta casi al máximo. Presenté un informe policial, el detective se encogió de hombros, si es familia, el fiscal podría tratarlo como un asunto civil, lo mejor sería la mediación. El buen hijo había desaparecido. A partir de aquí, era otra cosa completamente diferente. Mediación, como si falsificar un préstamo y llamarme su cajero automático fuera un simple desacuerdo familiar. El primer paso era simple, encontrar el dinero. Me senté en el suelo de mi sala rodeado de extractos bancarios, registros de impuestos y hojas de transacciones que se remontaban a 3 años. Cada transferencia que había hecho, $5,000 el primero de cada mes, estaba documentada, pero rastrear a dónde iba después de salir de mi cuenta era mucho más difícil. La cuenta que usaban mis padres estaba a nombre de ambos, y siempre habían afirmado que era para pagar las facturas. Empecé a comparar mis transferencias con sus gastos, y nada coincidía. Lo primero que revisé fueron los medicamentos de mi padre. Él decía que las pastillas costaban más de $1,000 al mes y yo nunca lo había cuestionado. En lugar de llamar a la farmacia, entré al portal de beneficios de su plan de la parte D, el acceso que mis padres me habían dado años atrás para ayudarlos con el papeleo. Los números eran claros, con Medicare parte D, su gasto mensual era de $87,46 y lo había sido durante años. Luego pasé a la casa, la hipoteca se suponía que los estaba asfixiando, había escuchado esa excusa desde mi residencia. Una visita al sitio del registro de escrituras del condado de Cook reveló la verdad, la hipoteca se había pagado por completo hacía 8 años. Aún peor, habían refinanciado la propiedad 2 veces desde entonces, retirando más de $600,000 en efectivo del valor acumulado. Ese dinero ya no estaba en sus cuentas. Pasé a revisar los registros de préstamos, y una verificación de antecedentes de mi propio historial crediticio me revolvió el estómago. 2 préstamos del programa de pequeñas empresas, uno por $75,000 y otro por $125,000, habían sido emitidos a mi nombre en los últimos 2 años. El negocio registrado era una supuesta empresa de bienestar digital con dirección en el vecindario de mis padres. Nunca había oído hablar de ella. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera profundizar más allá de los registros públicos. Fue entonces cuando llamé a Daniel Ríos. Daniel y yo nos conocimos en la universidad, él se dedicó a la ciberseguridad,
trabajando para una firma privada especializada en rastrear fondos robados y construir casos de fraude financiero. Cuando le expliqué la situación, no dudó. Trae todo, dijo, rastrearemos el flujo. Pasamos las siguientes 2 noches en su oficina, con las paredes cubiertas de pizarras y monitores transmitiendo datos. Le entregué mis documentos y comenzó a investigar. Daniel empezó trazando las salidas de mis transferencias, bancos receptores, fechas y números de referencia. Solo con mis propios extractos, el dinero pasaba a un pequeño banco en Nevada y luego se dividía, parte hacia una correduría, parte hacia comercios de lujo y parte hacia destinatarios de transferencias internacionales. Podíamos ver a dónde llegaban las transferencias, pero no quiénes eran los verdaderos dueños de las cuentas de destino. Esa parte requirió un proceso legal. Una vez emitidas las citaciones, los bancos entregaron los paquetes de verificación de clientes y los registros de propiedad. Fue entonces cuando aparecieron las empresas ficticias, variaciones del apellido de soltera de mi madre y cuentas offshore vinculadas a ellas. Un destinatario nacional se hacía llamar Fundación Benéfica para recaudar dinero para pacientes cardíacos, en los papeles existía, pero en la realidad no tenía personal, ni programas, ni junta directiva más allá de un solo incorporador. Era una fachada. Esto está organizado, dijo Daniel, desplazándose por otra capa de datos, y si usaron tu identidad para abrir esos préstamos, estamos hablando de delitos federales, fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad, todo el paquete. Tenía razón. Empecé a investigar la ley de Illinois, según el Estatuto Compilado 720, sección 5-16-30, el robo de identidad que involucra más de $100,000 es un delito de clase 1, con penas de 4 a 15 años de prisión. El fraude electrónico bajo el título 18, sección 1343 del Código de los Estados Unidos, puede implicar hasta 20 años, y el fraude postal bajo la sección 1341 del mismo título tiene la misma pena. Incluso la falsa organización benéfica caía bajo el Código Penal del IRS por representación fraudulenta de una entidad sin fines de lucro. Cuanto más profundizábamos, más feo se volvía todo. Habían desviado mi dinero a cuentas de corretaje para financiar operaciones especulativas de criptomonedas, habían comprado muebles de lujo y los cargaron a una línea de crédito creada con mi número de seguro social, incluso habían hecho pagos iniciales de una casa junto al lago en Wisconsin a mi nombre. No solo te drenaron, dijo Daniel recostándose de la pantalla, construyeron todo un estilo de vida a tu alrededor. Entonces me golpeó la realidad, no era desesperación, ni siquiera codicia, era derecho convertido en sistema. Creían tener derecho a mis ingresos, a mi crédito y a mi futuro, y habían estructurado su vida entera alrededor de esa creencia. Cuando terminamos por esa noche, nuestra revisión inicial identificó alrededor de $600,000 en movimientos sospechosos, algunos de los cuales se superponían con los $250,000 en préstamos fraudulentos y casi $180,000 canalizados a través de la falsa fundación, y eso era solo la superficie. La evidencia era irrefutable, cada mentira que contaron, cada emergencia, cada deuda, cada factura era parte de un plan deliberado. No habían caído en el fraude, lo habían diseñado. Pero la prueba no era suficiente, si esto iba a terminar, necesitaba más que documentos, necesitaba demostrarles, y demostrarle a la ley, que ya no era su víctima. El siguiente paso no era reunir más evidencia, era pasar a la ofensiva. Las pruebas que Daniel y yo descubrimos bastaban para encarcelar a cualquiera, pero si esperaba que mis padres se asustaran o se disculparan, estaba equivocado, redoblaron sus esfuerzos. Todo comenzó con una llamada de mi madre. No has enviado la transferencia este mes, dijo Elena con tono cortante, tu padre necesita un tratamiento experimental, el seguro no lo cubre, es urgente. No respondí de inmediato. ¿Qué tratamiento? No necesitas los detalles, espetó, solo envía el dinero. Le dije que sabía lo del seguro, el costo real del medicamento, las cuentas en el extranjero. El silencio en la línea duró varios segundos antes de que ella exhalara con fuerza, realmente eres desagradecido, siseo después de todo lo que hemos hecho por ti, colgó. 2 días después llamaron a mi puerta, cuando la abrí, mi padre se abrió paso en mi apartamento, con el rostro encendido de ira. ¿Qué diablos haces?, gritó Víctor, tu madre está llorando, estás humillando a esta familia, humillando, dije, por negarme a seguir financiando sus mentiras. Me señaló con el dedo, no le hablas así a tus padres, te criamos, lo sacrificamos todo, no serías ni médico sin nosotros, vecinos asomaban en el pasillo ahora con los teléfonos en alto, Víctor no lo pensó, estaba en pleno modo de espectáculo, nos debes, gritó, nos debes por tu educación, por tu infancia, por todo, $5,000 al mes no es nada comparado con lo que te dimos.
Entonces, rómpelo, dije, retrocediendo y señalando la puerta, se acabó. Maldijo, dio un portazo y se fue por el pasillo mientras los vecinos filmaban toda la escena. Pensé que eso sería el final, no lo fue. En el transcurso de una semana empecé a recibir mensajes de familiares. Mi tía llamó primero, confundida. Me había prestado $30,000 a mis padres el año pasado después de que ellos le dijeron que yo los había cortado y me negaba a ayudar. Un tío siguió diciendo que le habían pedido prestados otros $20,000, alegando que yo acaparaba dinero y los abandonaba. Cada historia era la misma. Me habían pintado como un hijo egoísta que se negaba a mantener a su familia y, cada vez, usaban esa mentira para recaudar más dinero. Las mentiras no se quedaron en la familia. Mi hermana Melanie llamó para decirme que estaba destruyendo a nuestros padres al volverme contra ellos públicamente. Cuando le recordé que habían cometido múltiples delitos graves, dijo que no era un crimen real porque el dinero de la familia se queda en la familia. Era un delirio total sin filtro, y se estaba contagiando. Fue entonces cuando llamó Sofía Morales. Daniel se había puesto en contacto con ella antes. Sofía era una reportera de investigación del Chicago Tribune, conocida por exponer abusos financieros y fraudes de organizaciones benéficas. Había empezado a indagar a los Brennan y encontró algo que ni siquiera nosotros habíamos visto. Hay una propiedad en Lake Geneva, dijo, frente al agua, 4 dormitorios, comprada a tu nombre hace 18 meses. Nunca había tenido propiedad en Wisconsin, bueno, según la escritura sí la tienes, y es la garantía para esa línea de crédito de $250,000, mismos números de expediente, misma firma falsificada. Los pagos mensuales provienen de la misma cuenta que recibe tus transferencias. La propiedad valía casi $800,000 y mi firma falsificada estaba en la escritura. Contacté inmediatamente a mi banco, congelaron 2 de mis cuentas mientras investigaban, citando actividad irregular. Mi puntaje crediticio se desplomó 140 puntos en menos de una semana. Los acreedores empezaron a llamar por pagos atrasados de préstamos que nunca había contraído. Luego llegó la carta del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. La renovación de mi licencia médica había sido marcada. Los reportes pendientes de robo de identidad y las investigaciones financieras ahora formaban parte de mi expediente. Hasta que se resolvieran, mi renovación estaría bajo revisión. Miré la carta largo rato. Esto ya no era solo dinero, era mi futuro, mi carrera, todo lo que había construido, cada sacrificio que había hecho, ahora estaba atado a sus crímenes. Llamé a Daniel esa noche. Están tratando de quemarlo todo, dije. Están desesperados, respondió, saben que está cerca, piensan que si destruyen tu credibilidad se saldrán con la suya. No lo harán, dije, ya no voy a reaccionar, es hora de contraatacar. Daniel no discutió, sabía a qué me refería. Habíamos recopilado suficiente evidencia para enterrarlos. Ya no solo robaban dinero, robaron mi nombre, mi crédito, mi reputación, mi carrera, mentían a la familia, manipulaban a cualquiera que quisiera escuchar y se convencían de que todo estaba justificado. Empecé a trazar un plan esa noche, no solo para detenerlos, sino para destruir todo lo que habían construido con mi nombre, cada empresa pantalla, cada fundación falsa. Cada activo que habían ocultado tras documentos falsificados, sacaría todo a la luz y lo haría públicamente, y cuando terminaran no solo estarían arruinados, estarían expuestos. Habían pasado años diciendo al mundo que yo era el hijo desagradecido, ahora iban a descubrir exactamente cuánta gratitud me quedaba. En septiembre, la gala benéfica debía ser el momento culminante de los Brennan. 40 años de liderazgo comunitario y servicio desinteresado serían honrados con un banquete de etiqueta en el Art Institute of Chicago. Se habían enviado invitaciones a políticos locales, donantes, directivos de hospitales y a más de unas cuantas personas con las que yo trabajaba. Era el escenario perfecto y exactamente donde planeaba desmontar su historia. Daniel y yo pasamos 2 semanas preparando la presentación, cada transferencia bancaria estaba documentada, cada firma falsificada escaneada, registros de impuestos, transferencias bancarias, escrituras de propiedades, incluso las cuentas en el extranjero fueron rastreadas y etiquetadas. Sofía aportó capturas de pantallas de registros públicos, declaraciones de la organización benéfica y la inexistente junta de la fundación falsa. Incluye el mensaje de voz, ese en el que mi madre me llamaba a su cajero automático, se reproduciría al final, la noche de la gala. Llevé el mismo traje negro que usé en la graduación de la escuela de medicina, no porque el evento lo exigiera, sino porque quería que vieran al hombre que habían intentado destruir y se dieran cuenta de que habían fracasado. Daniel y yo llegamos 20 minutos después de que comenzara el programa. El salón de baile estaba lleno con más de 300 invitados, copas de champán en mano,
todos aplaudiendo a mis padres mientras estaban en el escenario estrechando la mano de un concejal de la ciudad. Mi padre parecía orgulloso y mi madre radiante, no tenían idea de lo que iba a ocurrir, no improvisamos. Sofía había convencido a una productora junior, asustada por lo que había encontrado en los archivos de Hearthstone, para que nos cediera un espacio de actualización en el programa oficial. De 2 minutos, Daniel ya había enviado nuestra presentación al proveedor de AV esa misma tarde, estaba en la cola como S7 en su consola y verificada en la prueba de sonido. Entramos por la zona de carga con credenciales técnicas temporales y esperamos junto al elevador del lado derecho del escenario. Cuando el maestro de ceremonias llamó a la actualización del patrocinador y la sala se atenuó, nuestra primera diapositiva apareció en la pantalla, y cuando los aplausos terminaron caminé hacia el escenario. Las conversaciones se apagaron mientras subía los escalones y me coloqué el micrófono que el sorprendido maestro de ceremonias me ofreció. Me llamo Dr. Chris Brennan, dije con la voz firme. No fui invitado esta noche, pero estoy aquí porque merecen saber a quién están honrando. El rostro de mi padre palideció y mi madre articuló algo que no pude oír. Asentía Daniel. Las luces se atenuaron y apareció la primera diapositiva en la pantalla, un extracto bancario que mostraba $5,000 enviados desde mi cuenta cada mes durante 3 años, eso es $180,000, dije, dinero que envié a mis padres porque me dijeron que se estaban ahogando en deudas médicas y pagos de hipoteca. La siguiente diapositiva mostró el registro del condado de su casa, pagada por completo hace 8 años, seguida de los documentos de refinanciación que demostraban $600,000 retirados en efectivo. Me dijeron que estaban a punto de perder su casa, no era así, habían refinanciado 2 veces y se habían embolsado el dinero. Murmullos recorrieron la sala. Mi padre intentó agarrar el micrófono pero yo me aparté. Siéntate, papá, dije con calma, querrás escuchar esto. La siguiente diapositiva mostró documentos fraudulentos de préstamos SBA por un total de $200,000, mi nombre y mi número de seguro social en cada página, luego escrituras de propiedad de la casa de Lake Geneva, números de enrutamiento de cuentas en las Islas Caimán y los expedientes de la falsa Hearthstone Foundation con el nombre de mi madre como directora. Usaron mi identidad para pedir préstamos federales, dije, abrieron empresas pantalla, blanquearon dinero a través de una organización sin fines de lucro falsa y compraron propiedades a mi nombre. Eso es robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, todos delitos federales. Los gasps llenaron la sala. Un hombre al fondo gritó que él había dado dinero a esa fundación y otra mujer salió corriendo hacia la salida con el teléfono ya en la mano. Tal vez se pregunten por qué les cuento esto aquí, continué, porque la celebración de esta noche fue pagada con dinero robado, mi dinero y el suyo. Se reprodujo el clip final y la voz de mi madre resonó por el salón. Chris es un blanco tan fácil, nuestro cajero automático personal con un título médico. Silencio, mi padre rompió primero. Está mintiendo, gritó. Está mentalmente inestable, quiere arruinarnos porque está celoso. Mi madre lo siguió temblando pero desafiante. Está exagerando todo, es solo dinero de la familia. Lo criamos, merecemos algo a cambio. Pero sus palabras no cuajaron. Docenas de rostros en la audiencia eran familiares, primos lejanos, vecinos, donantes. Vi cómo la realización se expandía entre ellos al conectar los puntos, los préstamos misteriosos, las recaudaciones de la supuesta caridad, las interminables historias de penurias. Uno de mis tíos se puso de pie y gritó que yo le había pedido prestado $40,000 el año pasado para facturas médicas. También fue una mentira eso. Estalló el caos. Los parientes vociferaban preguntas, los donantes exigían respuestas. Mis padres intentaron abandonar el escenario pero los reporteros de los periódicos locales, avisados por Sofía, ya estaban afuera. Las cámaras destellaron mientras pasábamos. Dr. Brennan, ¿es cierto que sus padres le defraudaron? ¿Planea presentar cargos? ¿Estaban involucrados otros miembros de la familia? No respondí porque no fue necesario. A la mañana siguiente todos los principales medios de Chicago lo habían recogido. Familia prestigiosa de Chicago acusada de defraudar a su propio hijo en un esquema de 6 cifras. El artículo incluía capturas de pantalla de documentos falsificados y la transcripción del mensaje de voz. Las redes sociales explotaron, las donaciones a la Hearthstone Foundation se evaporaron de la noche a la mañana, los patrocinadores se retiraron de asociaciones y el apellido Brennan, antes un habitual en las galas del barrio, se convirtió en objeto de burlas, pero la represalia fue rápida. 3 días después de la gala un mensajero llegó a mi apartamento con un sobre grueso que contenía una demanda por difamación presentada en el Tribunal del Circuito del Condado de Cook. La demanda alegaba que yo había causado un daño irreparable a la reputación de la familia Brennan y solicitaba $2 millones en
Daños. Esa misma tarde un detective dejó un mensaje diciendo que Helena Brannan había presentado una denuncia por abuso de ancianos ante el Departamento de Envejecimiento de Illinois. La acusación era que yo controlabales financieramente y era emocionalmente abusivo y que los había dejado sin la atención médica necesaria. Si se probaba sería un delito y si el Departamento de Regulación Financiera y Profesional lo consideraba creíble podría costarme mi licencia médica. Fue una jugada previsible. Un contraataque clásico, pero no estaba aterrorizado. La diferencia entre su historia y la mía era la evidencia y yo tenía más que suficiente para aplastarlos en la corte. Ellos habían convertido lo que podría haber sido un ajuste de cuentas silencioso en una guerra pública. La demanda por difamación y la denuncia de abuso de ancianos no eran sorpresas. Eran tácticas que mis padres jugaban con todas las cartas de manipulación que les quedaban. Era hora de responder con algo más contundente. La ley. La mañana después de que me notificaron los papeles me senté frente a Rachel Kem en una oficina tranquila con vista al río Chicago. Ella era una de las principales abogadas de delitos financieros del estado, afilada, precisa y conocida por nunca perder un caso relacionado con fraude. Están acorralados, dijo mientras repasaba las carpetas que Daniel y yo habíamos compilado. Eso los hace peligrosos pero también previsibles. Están tratando de cambiar la narrativa antes de que podamos controlarla. Rachel estaba serena pero implacable. Al exponer el plan, primero iríamos por la vía civil: fraude, conversión, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario e infligir intencionalmente angustia emocional. En paralelo referiría nuestro expediente a las autoridades federales porque los préstamos SBA falsificados y la actividad de transferencias leían como robo de identidad clásico, fraude electrónico, 18 USC sección 1343, fraude postal. 18 USC sección 1341 y delitos relacionados bajo la ley de Illinois. Esa misma tarde Rachel presentó una demanda civil en el condado de Cook por fraude, conversión, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario e infligir intencionalmente angustia emocional. Al mismo tiempo empaquetó nuestra evidencia en un informe de remisión para la oficina de campo del FBI en Chicago y las investigaciones penales del IRS. Unas semanas más tarde, tras la revisión de los fiscales, los federales abrieron una investigación conjunta, se constituyó un gran jurado y empezaron a llegar citaciones a bancos, corredurías y a la llamada organización benéfica. Los Brennan no guardaron silencio. Mi madre apareció en programas matutinos llamándome sociópata por haber abandonado a mis padres ancianos por dinero. Afirmó que los documentos eran fabricados y que yo intentaba destruir el apellido familiar por resentimiento. Mi padre llamó a reporteros para decirles que tenía problemas de salud mental y que era peligrosamente inestable. Fue coordinado una campaña de difamación a gran escala. La tormenta mediática funcionó en un sentido. Presionó a mi empleador. 2 semanas después de la gala me llamaron a una reunión con la junta del hospital. El presidente, un cirujano mayor a quien respetaba, no perdió palabras. Dr. Brannan, dijo, hasta que estos asuntos legales se resuelvan, suspendemos sus privilegios operativos. No fue un despido, pero fue devastador. La cirugía no era solo mi trabajo, era mi identidad. Salí del hospital con mi placa desactivada y mi futuro en pausa. Pero mientras atacaban mi reputación, nuestro caso ganaba impulso. El FBI allanó la casa de mis padres en una fría mañana de martes, incautaron portátiles, discos duros, archivos en papel y 2 cajas fuertes cerradas. Los agentes salieron con cajas de documentos y lo que contenían era peor de lo que esperábamos. Había monederos de criptomonedas ligados a transacciones por cientos de miles de dólares, docenas de empresas pantalla registradas con variaciones del apellido de soltera de mi madre. Declaraciones de impuestos falsificadas, registros benéficos falsificados y correos electrónicos que probaban que habían coordinado mentiras sobre gastos médicos con varios miembros de la familia. Las repercusiones fueron rápidas. El esposo de mi hermana, Brad, pidió el divorcio días después. En sus escritos judiciales acusó a Elena de falsificar su firma en solicitudes de préstamo y de mentirle sobre sus finanzas. Su testimonio ante los investigadores federales fue demoledor. Elena ideó todo, dijo. Nos dijo que Chris nunca lo cuestionaría porque se sentía culpable, alegó, merecemos el dinero porque teníamos una familia y él no. El alcance del fraude se infló, lo que había comenzado como $180,000 en transferencias mensuales, una vez que llegaron las citaciones y se obtuvieron los registros, elevó la exposición total a más de $1 millón en fondos robados, préstamos fraudulentos, fundaciones falsas e inversiones blanqueadas, y no solo me afectaba a mí. 7 parientes se unieron como codemandantes en una demanda civil consolidada. Mi tía les había dado $40,000 para facturas hospitalarias. Mi primo había confirmado una línea de crédito que nunca devolvieron. Cada mentira seguía el mismo guión. Chris no ayuda, te necesitamos. El impulso legal cambió radicalmente a mi favor. La lista de cargos en la acusación federal crecía semana a semana: fraude electrónico, fraude postal,
conspiración, lavado de dinero, robo de identidad, fraude bancario y falseamiento de organizaciones benéficas. Cada cargo aumentaba la presión sobre ellos y la posible pena. Pero los Brennan no terminaron de jugar sucio. Mi padre se presentó un día en la oficina de Daniel sin avisar y furioso. La seguridad tuvo que escoltarlo luego de que amenazara con asegurarse de que yo nunca volviera a trabajar. Elena envió un correo al consejo de mi hospital alegando que yo había robado expedientes médicos familiares. Era infundado, pero provocó otra revisión. Rachel no se preocupó. Las personas desesperadas estallan, dijo, pero la desesperación no cambia la evidencia. La investigación reveló otra bomba. Mientras estaban siendo investigados, mis padres intentaron refinanciar de nuevo la propiedad de Lake Geneva, esta vez usando una empresa pantalla y mi firma falsificada. Fue una jugada imprudente y estúpida, pero selló la narrativa para los fiscales. La fiscal federal que llevaba el caso me llamó a una reunión. Hemos acumulado suficiente para múltiples imputaciones por delitos graves, dijo. Una vez que presentemos cargos, no habrá marcha atrás. Por primera vez en meses sentí que el equilibrio de poder cambiaba. Habían pasado la vida creyendo que eran intocables, que los lazos familiares los protegerían, que la culpa me mantendría en silencio. Ahora la misma arrogancia estaba a punto de encerrarlos tras rejas federales. Miré la evidencia alineada sobre la mesa de conferencias de Rachel, solicitudes de préstamos SBA falsificadas, declaraciones al IRS, registros de la entidad benéfica falsa, escrituras de propiedad, correos electrónicos, registros de cuentas offshore y horas de transcripciones de audio. Cada documento era otro clavo en el ataúd de su defensa. No se trata de venganza, dijo Rachel en voz baja, se trata de responsabilidad. Tenía razón, la venganza nunca fue el objetivo, no quería arruinarlos, quería que afrontaran consecuencias reales y mensurables por cada mentira, cada robo y cada historia manipulada, y por primera vez ese resultado no solo parecía posible, era inevitable. El apellido Brennan, antes símbolo de respetabilidad social, ahora era sinónimo de investigación federal y cargos por delitos graves. Sus apariciones en los medios cesaron, sus abogados dejaron de llamar, sus amigos dejaron de contestar, el imperio que habían construido sobre el engaño se estaba desplomando. Y apenas estábamos comenzando. El juicio comenzó 8 meses después del allanamiento. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois estaba lleno el día de la apertura, reporteros, familiares, colegas e incluso algunas personas con las que no hablaba hacía años. El caso Brennan se había convertido en una obsesión de toda la ciudad, una historia de codicia y traición que ahora era una persecución federal en toda regla. El caso del gobierno fue directo y demoledor. Durante 3 semanas los fiscales presentaron una cronología del fraude que se extendía 5 años atrás. Mostraron al jurado solicitudes falsificadas de préstamos SBA con mi nombre y firma, exhibieron extractos bancarios que rastreaban mis transferencias mensuales hacia cuentas pantalla, revelaron cuentas offshore en las Islas Caimán vinculadas al apellido de soltera de Elena. Cada transacción estaba documentada, cada afirmación falsa rastreada hasta una mentira específica. Luego llegó la evidencia de la organización benéfica. Los fiscales demostraron cómo la Heartstrong Foundation había recaudado más de $400,000 en donaciones para pacientes cardíacos inexistentes, dinero que fue redirigido a autos de lujo, vacaciones privadas y pagos iniciales de bienes raíces. Los registros del IRS mostraban declaraciones falsificadas e informes de gastos inventados. Era un robo meticuloso y deliberado. La sala del tribunal contuvo la respiración cuando se reprodujo el mensaje de voz. La risa de mi madre resonó en las paredes de madera. Chris es un blanco tan fácil, nuestro cajero automático personal. Fue incriminatorio y no había forma de disfrazarlo. El abogado de Elena intentó argumentar que el dinero eran regalos, alegó que había un entendimiento implícito de que yo apoyaba voluntariamente a mis padres, pero las firmas falsificadas, los préstamos SBA y la falsa fundación hicieron que ese argumento se desmoronara. Cuando llegó el turno de Elena para testificar, no lo hizo, invocó la quinta enmienda, negándose a responder preguntas sobre las cuentas offshore, los documentos falsos o las reclamaciones médicas fraudulentas. Su silencio habló más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Víctor, en cambio, subió al estrado y fue un desastre. Nunca lo vi como robo, le dijo al jurado. Chris nos debe todo lo que tiene es por nosotros, le dimos todo y así nos paga. El fiscal lo dejó hablar y luego desmanteló su defensa pieza por pieza. Señor Brennan, le dijo a su hijo que el medicamento cardíaco de su padre costaba miles de dólares al mes, ¿correcto? Sí, respondió, inquieto en su silla. El fiscal sostuvo un estado de cuenta de la farmacia, en realidad costaba $87.46, ¿correcto? Víctor dudó, seguro médico, dijo. Sí, y le dijo a su hijo que la casa estaba en ejecución hipotecaria. Sí. El fiscal mostró los registros del condado.
pero la hipoteca fue pagada años antes de esas transferencias, ¿correcto? Víctor no respondió. ¿Y refinanció la propiedad 2 veces, retirando $600,000 en capital? Sí. ¿Y lo hizo mientras recibía transferencias mensuales de su hijo? Sí. El golpe final llegó cuando los fiscales revelaron un nuevo hallazgo, un intento de refinanciar nuevamente la propiedad de Lake Geneva después de que la acusación ya se había presentado. La solicitud llevaba mi firma falsificada y había sido enviada por una empresa pantalla vinculada a Víctor. Los rostros del jurado se endurecieron. Esto no era un error aislado, era una intención criminal continua. La defensa no tenía nada más, todo su argumento de que era dinero familiar, de que yo se los debía, colapsó bajo el peso de la evidencia. Lo que habían hecho no fue un malentendido, fue crimen organizado. El jurado deliberó durante 5 horas. Cuando regresaron, la sala estaba en silencio. La portavoz se puso de pie y leyó el veredicto, por los cargos de robo de identidad, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, culpables. Elena rompió a llorar, Víctor se quedó mirando al frente, con la mandíbula apretada, como si se negara a creerlo. Yo no me moví, no hubo satisfacción en ese momento, solo una calma pesada y definitiva. El daño que habían hecho nunca podría deshacerse, pero al menos ahora habría consecuencias. La sentencia se fijó 3 meses después, la sala del tribunal estaba más tranquila ese día, la frenesí del juicio reemplazada por una tensa expectación. La jueza, una exfiscal de carácter firme, pronunció su fallo con serenidad deliberada. Víctor y Elena Brennan, comenzó, explotaron sistemáticamente la confianza de su hijo, falsificaron su identidad y usaron su nombre para construir un estilo de vida fraudulento, manipularon a familiares, donantes e instituciones financieras e incluso intentaron continuar sus crímenes después de haber sido acusados. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Por estas acciones, este tribunal los condena a 6 años de prisión federal cada uno, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Todos los bienes asociados con su actividad fraudulenta, incluidas propiedades, cuentas bancarias, vehículos y carteras de inversión, serán confiscados por el gobierno de los Estados Unidos. Además, se les ordena pagar $250,000 en restitución al Dr. Chris Brannan. Meses después, nuestro caso civil se resolvió por separado. Y el tribunal dictó un fallo monetario por daños adicionales. Elena sollozaba en silencio mientras los alguaciles colocaban las esposas en sus muñecas. La expresión de Víctor no cambió cuando lo sacaron del tribunal, giró la cabeza solo una vez, no para mirarme, sino para mirar el suelo. Al salir del edificio, el aire frío de Chicago me golpeó el rostro, los reporteros gritaban preguntas, pero los ignoré, no quedaba nada más que decir, la rendición de cuentas había terminado. Las repercusiones fueron inmediatas, todos los medios de Chicago difundieron la historia, y en cuestión de semanas, el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Elena cerró la revisión de mi renovación sin ninguna acción. La Junta del hospital me restituyó mis privilegios quirúrgicos y reactivó mi credencial. Un año después del veredicto, la vida en Chicago finalmente volvió a sentirse mía. El juicio, los titulares, la humillación, todo había quedado atrás. Mis padres cumplían sus condenas en prisión federal, sus bienes incautados, su reputación destruida. La historia que una vez me definió ahora era un titular distante. Tras la incautación, el gobierno subastó los bienes confiscados, y las distribuciones de restitución de esas ventas, junto con la sentencia civil, me devolvieron la estabilidad. Compré la casa de Lake Geneva en la subasta del gobierno, fue extraño entrar a un lugar construido sobre mentiras. Nunca me mudé allí, vendí la casa y usé el dinero para equipar y dotar una clínica donde más se necesitaba, en el sur de Chicago. 6 meses después, la clínica gratuita Brennan abrió sus puertas. El nombre no era para honrarlos, sino para recuperarlo, lo que había sido un monumento a la codicia ahora era un lugar de sanación. Ofrecíamos atención primaria gratuita, exámenes preventivos y servicios sin cita, financiados completamente con el dinero que ellos habían intentado robar. Llegaban pacientes de todas partes, madres solteras con 2 trabajos, personas sin seguro, inmigrantes temerosos de las facturas médicas. En nuestros días más ocupados atendíamos a más de 100 personas. Contraté médicos y enfermeras que creían en la misión y crecimos más rápido de lo que había imaginado. La clínica no fue mi único proyecto, con la ayuda de Daniel fundé una organización sin fines de lucro de asistencia legal para víctimas de explotación financiera familiar. Proporcionábamos asesoría jurídica gratuita, contabilidad forense y ayuda investigativa a personas atrapadas en situaciones como la mía. La lista de espera crecía cada semana.
Por primera vez sentí que estaba haciendo algo más grande que reparar mi propia vida, estaba protegiendo a otros de lo que yo había sufrido. El libro de Sofía sobre el caso, Bloodline Theft, se convirtió en un éxito de ventas, se adaptó a un documental y arrojó luz sobre lo común que es realmente el abuso financiero dentro de las familias. La mayoría de las víctimas nunca habla, pero nuestra historia les mostró que podían luchar. Mis padres intentaron contactarme desde prisión, Elena envió cartas llenas de disculpas y excusas, las devolví sin abrir, Víctor nunca escribió. La vida de Melanie se desmoronó después del juicio, el divorcio la dejó en la ruina, su marca de influencia colapsó y los acreedores la perseguían por todas partes. Un año después me esperó fuera de la clínica una noche. Lo siento, dijo, me equivoqué, por favor, ¿podemos empezar de nuevo? La miré y negué con la cabeza, la familia no es sangre, es confianza, y tú la rompiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Así que eso es todo. Eso es todo, respondí y me alejé. 2 años después de la apertura de la clínica celebramos una pequeña ceremonia de aniversario. El edificio estaba lleno de personal, voluntarios y pacientes cuyas vidas habían cambiado gracias a lo que construimos. Daniel estaba allí, sonriendo mientras repartía folletos del grupo de asistencia legal, Sofía firmaba libros en el vestíbulo. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse junto a una placa de bronce en la pared, Clínica Gratuita Brennan, fundada en 2027. Lo que antes se sentía como una cicatriz ahora se sentía como una victoria. Ellos intentaron robar mi futuro, le dije a la sala, todo lo que hicieron fue forjar mi determinación. Los aplausos no fueron solo para mí, fueron para cada persona que convirtió su dolor en propósito, para cada paciente que finalmente pudo ver a un médico, para cada víctima que ahora tenía apoyo legal. Lo que comenzó como un acto de traición se había convertido en una misión. Más tarde esa noche, me quedé de pie frente a la clínica observando la puesta de sol sobre el South Side. Los medios ya no me llamaban el médico defraudado, ahora me llamaban el hombre que rompió el ciclo, y eso era exactamente lo que había hecho. El ciclo de culpa, manipulación y obligación que alguna vez controló mi vida había desaparecido. Elena y Víctor aún tenían años por cumplir en sus condenas, cuando fueran liberados serían delincuentes convictos sin propiedad, sin dinero y sin estatus social. Su futuro ya no era mi preocupación, mi capítulo con ellos terminó en el momento en que el mazo cayó. Algunas cicatrices nunca desaparecen del todo, pero no tienen que definirte. Mis padres usaron mi amor y mi culpa como armas para controlarme, pero al final esas mismas cualidades se convirtieron en mi fuerza, me forjaron en alguien a quien no podían manipular, alguien más fuerte, más claro e inquebrantable. El balance estaba ajustado ahora, no porque cada dólar hubiera sido devuelto, sino porque había recuperado todo lo que intentaron robar, mi nombre, mi propósito, mi futuro, y por primera vez en años, finalmente podía respirar sin que sus mentiras me pesaran.